Mayerly Anaya es la representante de Belvin en Colombia, dentro de PSA Consultores, con Análida, Jorge, Joan y el resto de compañeros de PSA Consultores. Mayerly, 12 años de experiencia aplicando la metodología Belvin en distintos entornos también y en empresas tan potentes como Ecodiesel, ESA, PowerSon o Seguros Bolívar. Mayerly además es formadora oficial Belvin, es decir, que puede y lo hace impartir los cursos oficiales Belvin, que son el curso de acreditación y el taller Belvin en la práctica, cursos que son formación de formadores para transmitir las buenas prácticas en la aplicación de la metodología a otras personas que también van a aplicar Belvin en su entorno de trabajo. Hoy lo que nos va a hablar Mayerly es sobre el aporte de Belvin a los planes de trabajo efectivos, ¿no? Cómo a través de los equipos, a través de un liderazgo compartido o por relevos, podemos conseguir que la organización y los equipos sean muchísimo más efectivos. Pues Mayerly, sin más, te dejo tus 10 minutos de tiempo para que nos presentes el caso. Muchas gracias, Mayerly. Adelante. Mil gracias, Marian. Un fuerte abrazo para todas y todos donde se encuentren. Aquí desde Colombia queremos compartir un caso de éxito, como bien lo decías, Marian, que nos ayuda mucho en este tiempo a comprender cuál es el gran aporte que Belvin nos puede hacer al momento de acelerar los resultados cuando estamos trabajando en un equipo de alta exigencia, de alto desempeño. Un poco les comparto los datos del contexto del caso. Estamos hablando de una empresa de servicios públicos domiciliarios de nuestro país, de Colombia, que tiene alrededor de 1.000 trabajadores. Es una empresa que impacta aproximadamente 826.713 usuarios. Y durante esta experiencia trabajamos con 400 de estos 1.000 trabajadores en un periodo de 8 meses, acompañándolos progresivamente en 5 acciones de intervención dirigidas en la estructura de la metodología Belvin y con un escenario de acompañamiento que está finalizando en este tiempo, incluso en tiempo de pandemia. ¿De acuerdo? Tuvimos 12 equipos de trabajo. Pero estos 12 equipos de trabajo fueron elegidos con una característica muy importante, y es que en este tiempo la organización tuvo un cambio de legislación que impactó la estructura. Entonces estos 12 equipos de trabajo fueron elegidos como los equipos que iban a sufrir o que iban a estar frente al reto de tener un cambio estructural y en donde la responsabilidad de generar no solo ingresos, sino de prevenir algunas multas y sanciones recaía sobre ellos. Entonces eran equipos core del negocio que impactan directamente en la movilización de indicadores y resultados, y además también tenían en algunas ocasiones resultados críticos en evaluaciones previas de riesgo psicosocial y de clima laboral. Hemos elegido de estos 12 quizás el equipo que más tenía impacto en este proceso de transformación o en estos requisitos imperiosos de la organización y de respuesta para sus usuarios. Era un equipo de 28 personas y tenían 3 retos principales. Primero, garantizar la oportunidad de los planes de mantenimiento. Recordemos que es una empresa de servicios públicos domiciliarios y entonces aquí el mantenimiento es el que garantiza la operación y la prestación del servicio, y ellos tenían una imperiosa necesidad de hacer cambios repentinos, estructurales y fundamentales para mantener la continuidad y la calidad del mismo. Tenían muchísimos retos. Hay algo muy valioso que Belvin nos aporta y que es tal vez el primer paso en donde las organizaciones sienten que Belvin es una gran luz, digamos, a veces en esos escenarios tan nublados y tan complejos que pueden vivir con las exigencias de este tiempo, y es que Belvin, al hacer la identificación de los roles naturales de cada una de las personas, podemos procesar un grupo de personas que trabajan juntas y podemos tener un diagnóstico y un pronóstico de desempeño desde la composición natural de las personas. Entonces, ¿qué teníamos aquí en este equipo? Recordemos que el reto era
realizar un cambio estructural en muy poco tiempo, con una altísima precisión y una altísima eficiencia en el resultado, porque de haber equivocaciones o resultados inoportunos, la empresa podría no solo dejar de recibir sus ingresos, sino hacerse acreedora a multas de altísimo valor a nivel nacional. Entonces, en esta composición, lo que Belvin nos pronosticó antes de empezar a intervenir el equipo era que era un equipo, digamos, que rendía muy bien en escenarios estructurados y con objetivos claros, es decir, un grupo de personas que si tenían un objetivo claro y una estructura para seguir, lo iban a seguir bien, que funcionaban eficientemente y que podrían hacerse cargo de responder a grandes exigencias si la estructura estaba dada. Pero ojo, aquí viene algo muy interesante que Belvin nos anunció desde el principio, y es que podrían surgir problemas en el desempeño del equipo si se requería un cambio de dirección, que era lo que estaba ocurriendo en este momento en la organización, que podrían ser lentos en la respuesta y que tenía que haber uno o dos o más miembros flexibles y versátiles para poder facilitar un entorno de cambio. Entonces, fíjense que de entrada, antes de ir a intervenir el equipo de trabajo, nosotros desde la metodología pudimos tener una lectura objetiva, precisa y científica de qué era lo que iba a pasar con este equipo de trabajo, para que nosotros como acompañantes de la organización y en presencia, digamos, del equipo de recursos humanos de la misma, pudiéramos tener unas acciones de altísima precisión y efectividad. No íbamos a entrar a la ciega a acompañar un equipo con un tremendo reto, sino que Belvin nos ayudó a decir, tienen que tener cosas estructuradas, van a funcionar bien, van a ser capaces, pero ojo, cuidado con los cambios porque pueden ser lentos y se pueden resistir. Teníamos que entrar a intervenir esto. Entonces, ¿cómo lo intervenimos? Utilizamos, para quienes tienen la fortuna de conocer esta grandiosa metodología, utilizamos nuestro círculo de roles, hicimos el proceso de balanceo y miren cómo estábamos antes. Tenemos aquí en pantalla nuestros 9 roles y tenemos en letra negra las iniciales de las personas con sus roles preferidos y en letra amarilla sus roles menos preferidos. Si veíamos acá, para quienes conocemos la metodología, tenemos un equipo de especialistas, finalizadores e implementadores. Quiere decir, unas personas con una expertise técnica altísima, pero también con una dificultad de manera innata en cambiar rápidamente y necesitar quizás unos tiempos más altos que el promedio, que era algo que en contraste con la realidad no podían tener. Entonces, lo que hicimos fue, a través de la intervención realizada, hacer un proceso de negociación de roles en donde algunas personas cedieron sus roles, es decir, de manera consciente, voluntaria, direccionaron su talento para ceder algo que para ellos era muy, muy importante y de hecho, como eran tan técnicos, les daba mucho valor e incluso poder, lo cedieron y asumieron roles en los cuales estaban en capacidad de aportar. Belvin nos hace muy versátiles y es que nosotros sabemos que podemos trabajar con 1 o 2 talentos, pero somos mucho más que esto y Belvin nos lo deja saber. Entonces para las personas fue fantástico descubrir que podían hacer más cosas de lo que ya aparentemente tenían en su mente, eran buenos. Entonces pudieron asumir unos roles de mayor flexibilidad, como el rol investigador de recursos, que era tener una comunicación hacia el exterior de su equipo y poder generar redes, tener validadores asociados al rol monitor evaluador para generar estrategias de modificación en sus planes y estructuras, en su planificación, y 2 personas asumieron el rol impulsor porque el tema era de tiempo. 3 minutos, Mayerly, okay. Gracias. Ok, muy bien. Y fíjense el resultado. El plan de trabajo, una vez ellos entendieron esta dinámica de los roles, el plan de trabajo fue muy sencillo
para ellos realizar, porque ellos tenían en su mente cuáles eran las naturalezas en las que podían aportar. Aquí tengo un ejemplo, y su propósito era mejorar la calidad del servicio. Entonces, por ejemplo, en la acción de mantenimiento predictivo, que es una acción de intervención anticipada para que los equipos no dejen de funcionar, ellos claramente sabían cuáles eran los roles que venían a aportar, es decir, necesitaban un coordinador, necesitaban un monitor evaluador que pudiera prever qué es lo que puede salir mal en el largo y mediano plazo, y necesitaban implementadores, que son las mentes prácticas y eficientes. Y así lo que pudieron ellos definir, aquí lo podemos ver con mayor precisión, es una serie de acciones para cumplir este propósito, identificando quién era mejor en qué momento. Y aquí hay algo, tal vez lo más importante de este caso, y es que empezaron a liderar tareas de mucha responsabilidad, personas que antes no tenían el protagonismo y el liderazgo, porque generalmente hay personas que sobresalen en la forma convencional de trabajar. Aquí todos tuvieron un lugar para brillar, un momento relevante, e incluso terminaron liderando personas, digamos, de un nivel estructural técnico u operativo, y sus coordinadores, sus líderes, asumiendo y celebrando este protagonismo. Aquí podemos ver otro ejemplo de plan de trabajo, porque ellos, como tenían tantos retos, este mejoramiento del indicador era el que iba a garantizar que ellos no tuvieran sanciones y que aseguraran el ingreso que requerían. Y es mágico cómo la metodología ofrece un lenguaje universal para que lo entienda tanto el gerente como el operador. Es algo que se sale de la estructura de formación, digamos, profesional, y entra al alma de las personas para ofrecer un escenario de transformación y en donde todos podemos aportar y brillar. Y bien, entonces podemos concluir que este plan de trabajo es una herramienta supremamente sencilla que nos deja saber en qué momento cada uno de nosotros podemos brillar. Muchas gracias, Mayerly. Y qué interesante, que en qué momento podemos todos brillar. Todos tenemos algo que aportar a los equipos, a las organizaciones, a los departamentos. Me ha parecido también muy interesante cómo personas que igual no tenían en su mapa mental poder liderar, ¿no? Poder ser parte de ese liderazgo compartido, a través del descubrimiento de sus talentos lo pudieron hacer, ¿no? Esto compromete mucho a las personas, además, porque estamos reconociendo ese talento que hay en las organizaciones y que muchas veces pasa desapercibido. Y como decía, inventa el compromiso, y esto es fundamental. Otra cosa que me ha parecido muy interesante de lo que has comentado es el tema de negociar los roles. Los roles son dinámicos, no tenemos dos roles con los que nos quedamos para toda nuestra vida, ¿no? Vamos desarrollando roles a lo largo de nuestra vida, y ahí está la grandeza, descubrir cuál es la necesidad concreta en el momento concreto en el que está viviendo nuestro equipo, nuestro departamento, nuestra organización, y poder ir a esos roles capaces de asumir, desarrollarlos y ponerlos en práctica dentro de la organización, siempre con un foco que está basado en un diagnóstico y en un pronóstico de cuáles son las necesidades, insisto, concretas del equipo, de la organización, del departamento. Y me gusta mucho que digas con objetividad, con precisión y con una herramienta científica. Muchísimas gracias, Mayerly. Me parece que has dado un punto totalmente práctico, orientado a resultados de la metodología Belbin, y bueno, los resultados de esta organización lo demuestran. Muchísimas gracias. Han sido sorprendentes los resultados. Mil gracias a todos.